Bien. Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 4 de noviembre del año 2025, en el que Esperanza, nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia, nos va a hablar acerca del segundo viaje misionero de San Pablo. Adelante, Esperanza, bienvenida, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno que Buenas están. noches. Los Buenas saludo con noches. cariño. Bueno, pues sí, Gracias. estamos reunidos para ver lo del segundo viaje de San Pablo. San Pablo, tan importante evangelizador, pues realizó mm, tres viajes a, a diferentes lugares para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Y entonces, Luis Miguel nos habló del primer viaje la semana pasada y hoy vamos a hablar del segundo viaje. Entonces, comenzamos con nuestra oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Oh Santo, Espíritu de Santo, Dios y fuerza don de de los Dios santos, y fuente de fuerza agua de brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros en nuestros corazones. corazones. Haznos Haznos verdaderos verdaderos adoradores del adoradores del Padre, Padre, condúcenos a la condúcenos a la plenitud de plenitud la de la verdad verdad y y transfórmanos transfórmanos en en testigos testigos de de Jesús Jesús para llevar para su llevar su nombre nombre hasta los hasta los confines confines de de la la Hasta tierra. los tierra. confines de la Amén. Amén. tierra. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a propósito de la oración al Espíritu Santo y de San Pablo, nada más así como dato curioso, les digo que San Pablo fue un gran promotor del Espíritu Santo. Él nos enseña mucho acerca del Espíritu Santo, que era bueno, es la tercera persona de la Trinidad y poco se hablaba de él. Es más, nosotros seguramente cuando éramos jóvenes no íbamos a hablar del Espíritu Santo más que a la hora de persinarnos. Pero no, estudiando a San Pablo se va conociendo al Espíritu Santo. En fin, ahora vamos a hablar acerca de este segundo viaje. El primer viaje que realizó San Pablo fuera de Tierra Santa fue del año 41 al año 46. Y este segundo viaje va a durar del año 46 al año 51. Como ven, cada uno de los viajes duró 5 años. 5 años que los relata San Lucas así, de volada, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí lo tenemos, y bueno, les puse el libro de los Hechos de los Apóstoles del Padre Salvador Carrillo, que es el libro en el que estudiamos, en el que nos basamos y en el que me baso también para las cápsulas de fe, me baso en todas las enseñanzas que el Padre Salvador Carrillo nos hizo. Pero bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, que es el libro escrito por San Lucas, se puede seguir muy bien la cronología de los viajes de San Pablo. No nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, no nos relata mucho de qué es lo que hace San Pablo en cada lugar, porque como que nada más lo que le interesa es enseñarnos el camino que siguió San Pablo, ciertas peripecias, por supuesto, y ciertas triunfos que tuvo en el transcurso, pero lo importante es ver, para San Lucas, lo importante era ver cómo el Evangelio sale de Tierra Santa, sale de Jerusalén, sale de Antioquía y va a tierras nuevas y llega hasta Roma. Llega hasta Roma y eso es lo que nos enseña, lo que nos muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El que sigue. Ya nos había hablado Luis Miguel en el primer viaje, San Pablo lo hizo junto con Bernabé. Ese primer viaje salieron de Antioquía y regresaron a Antioquía y regresaron en el año 46. Pero poco tiempo después estuvieron predicando en Antioquía los dos, Pedro y
Pablo y Bernabé estuvieron predicando en Antioquía un tiempo, hasta que Pablo, al cabo de unos días, dice el libro de Hechos, al cabo de unos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en las que anunciamos la palabra de Dios. Sí les pareció muy bien, pero Bernabé quería llevar a Juan, apodado Marcos, Juan Marcos. Este Marcos es el evangelista San Marcos. Pero entonces, cuando los viajes de San Pablo era un chavito, era un jovencito, era sobrino de Bernabé, pero bueno, quería Bernabé volvérselo a llevar, pero San Pablo no quiso porque se había asustado en el primer viaje y los había dejado colgados a la mitad y se había regresado. Y entonces dijo, no, a ese muchacho no lo quiero llevar. Y discutieron San Pablo y Bernabé y terminaron por separarse y cada uno se fue a diferente lugar con diferente compañero. En este momento el Padre nos hace ver cómo, el Padre Carrillo nos hace ver cómo Dios hace maravillas con la triste y flaca masa que somos nosotros, ¿verdad? Con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestros pleitos, con nuestros enojos, pero Él saca cosas buenas de eso y nos hace a realizar lo que Él desea. Y a pesar de los problemas que se puedan tener y esas discusiones y problemas mayores, la evangelización continúa, esa no se detiene. Y entonces resulta con que Bernabé sí se va junto con Juan Marcos, pero se van a Chipre, que aquí lo vemos. Bueno, mi flechita no me sirve de nada porque a mí sí me señala, pero ustedes no la ven. Pero aquí en Chipre fue a donde Bernabé con Juan Marcos se fueron a predicar. Y Pablo tomó a otro compañero que se llama Silas. Este compañero había venido de Jerusalén a... No, 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 déjame el mapa, déjame el mapa, déjame el mapa, por favor. Mapa, mapa, mapa. Uno anterior, ese mero. Estamos en el mapa. Silas había ido de Jerusalén a Antioquía y ahí estaba también predicando, era del grupo. Y Pablo toma a Silas, que el nombre romano es Silvano. Entonces, a veces se le dice Silvano y a veces se le dice Silas, pero es el mismo. Entonces, primero salieron, ahora no se van a ir por mar. El primer viaje lo hicieron por mar y se fueron a Panfilia. Bueno, ahora se van por tierra, se van al norte por Cilicia, atraviesan los, es que ¿cómo se llaman estos? Los desfiladeros cilicios que están en Cilicia y que están por toda la cordillera del Tauro, que precisamente, nada más, dato entre paréntesis, precisamente esa cordillera del Tauro es la que le dio miedo a Juan Marcos y la que dijo, ay no, yo por aquí no subo, yo no voy, y se regresó. Pero los otros evangelizadores, Pablo y Bernabé en el primer viaje y ahora y Silas, no les importó. Si uno ve esos acantilados, dice uno, sí es para dar miedo, qué barbaridad, todo lo que hizo Pablo, todo lo que recorrió a pie, todo lo que tuvo que hacer para llegar a los lugares que debía llegar. Ahora, recorrieron Cilicia, primero Siria, luego Cilicia, luego pasaron por las ciudades que ya habían estado, Derbe, Listra e Iconio, y les fueron animando y fueron viendo cómo estaban ya formándose allí las iglesias, que eso vemos cómo Dios ya va utilizando la predicación y el poco tiempo que hayan podido estar allí, pero fueron ya formándose las iglesias en esa zona. Luego se fueron rumbo a Galacia. Allí en Galacia se estuvo casi 2 años San Pablo y sin embargo San Lucas en el libro de los Hechos no lo menciona, nada más dice, pasaron por Galacia y se siguieron, punto, no dice más.
Nosotros sabemos que estuvo en Galacia 2 años, ni modo que nada más pasara así de volada, porque, pero lo sabemos por la carta de San Pablo a los Gálatas. Esa es nuestra información. Y eso me sirve para aprovechar la ocasión de invitarlos a ustedes al Colegio de Biblia, que se inscriban. Bueno, creo que ya todos están inscritos, pero que se inscriban de veras más, que inviten a más, porque poco a poco vamos a irle estudiando también esas cartas de San Pablo a los diferentes sitios donde predicó. En fin, estuvo en Galacia obligado, según parece, porque estuvo enfermo y allí lo atendieron y predicó en Galacia, que fue fácil para él predicar en Galacia porque estos eran descendientes de celtas, no eran ni judíos ni griegos. Entonces no traían la cabeza llena de esos ídolos de los griegos y de los judíos, todos sus enredos de los judíos, con esa querer cumplir con la ley a toda costa, como los problemas que tuvo San Pablo, ¿no? Entonces le fue más fácil predicar en Galacia, le gustó estar allí. Bueno, luego siguió el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, no quiso que fuera hacia Asia. Asia era esta provincia. Asia era una provincia romana, no lo que ahora llamamos Asia. Y no quiso el Espíritu Santo, entonces los mandó hacia otro lugar. Luego también, ya estando cerca de Misia, quería San Pablo ir a Bitinia. Miren, se los digo ahorita porque en el mapa, otro mapa que tengo más adelante, no aparecen esos nombres, pero para que sepan más o menos dónde están. San Pablo quería ir a Bitinia, pero también el Espíritu Santo le dijo que no. Y entonces se siguieron hacia Misia. Esto de que el Espíritu Santo les dijo que no, nos hace ver cómo San Pablo no hacía lo que quería. San Pablo siempre fue un hombre de oración, que puesto en oración a Dios recibía sus indicaciones, le daba inspiraciones. Y por eso está escrito así, el Espíritu Santo no los dejó ir a Asia y no quiso que fueran a Bitinia. Él quería que fueran a Troade. Allí en Troade, que es lo que antes se llamó Troya, allí en Troade tuvo San Pablo un sueño. Pero que ahorita lo vamos a ver, ya tengo hasta la ilustración, pero en fin, allí en Troade decidió, porque tuvo ese sueño, pasar a Europa. Eso es lo importante de aquí. Y eso es lo importante también que quiere hacer notar Lucas, como el Evangelio de Asia, que aquí está Turquía, toda esta, la Anatolia, y acá Tierra Santa, se fue yendo la predicación del Evangelio y atravesó a Europa. Esto ya es Europa, es Grecia, y todo esto es Macedonia. Macedonia tenía, pues aquí la región de Macedonia tenía las grandes ciudades de Filipos y Tesalónica. Y allí es a donde van a llegar. Desembarcan en el puerto de Neápolis y llegan ay, es que no alcanzo a ver. Ay, en fin, y llegan a Filipos. Allí en Filipos nos relata San Pablo nos relata Lucas, tres aventuras de San Pablo en Filipos. Pero es corrido y entonces tienen que atravesar, pasan por Anfípolis, por Apolonia y llegan a Tesalónica, una ciudad también muy importante. Allí funda también una iglesia, pero también es perseguido, entonces tiene que salir de Tesalónica y se van a una ciudad cercana al sur, a Berea. Ahí en Berea les va un poquito mejor, pero también ahí van y los persiguen. Y entonces San Pablo se va ahora por mar, rodeando las islas, pues las islas griegas. Quien haya tenido oportunidad de ir a un crucero por las islas griegas ha de saber bien a bien lo que les estoy diciendo, todo lo que recorrió para llegar a Atenas.
En Atenas tuvo una muy importante predicación, pero también tiene que salir de Atenas y se va a Corinto. Corinto ya está en la parte del Peloponeso de Grecia, ya no es el continente, ya es aquí abajo. Bueno, en Corinto también tiene sus aventuras y luego tiene que irse, decide irse y del puerto de Cencreas se embarca y se va a Éfeso. Ya para llegar a Éfeso, bueno, llega a Éfeso, allí predica también un tiempo y luego de ahí ya se sale de Éfeso y se dirige, ahora no se dirige directamente a Antioquía como en el primer viaje de regreso, no se regresa a Antioquía, sino que se va a Cesarea Marítima, que es el puerto de Tierra Santa, Cesarea Marítima. De allí en caravana, a pie, se va a Jerusalén a visitar la iglesia de Jerusalén y luego sube hasta Antioquía otra vez. Y ahí termina su segundo viaje. Bueno, ya se los dije rapidísimamente, pero ahora lo vamos a ver más despacito. Ahora sí, la siguiente, por favor. Como les decía, Pablo y Silas salieron de Antioquía y recorrieron Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Es lo que les digo, es de notar que las iglesias ya estaban, ellos las están consolidando. ¿Y por qué estaban? Porque ya habían estado allí en el primer viaje. Y luego, llegaron también a Derbe y a Listra. Ahora, en Listra encontraron ahí a un discípulo llamado Timoteo, no suena el nombre, ¿verdad? Timoteo. Hace muy poquito estuvimos leyendo la primera carta a Timoteo de San Pablo en misa. Ahora, este Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pero no importa, Timoteo lo que le valió fue su educación cristiana, su educación judía, era creyente judío. Y le creyó en la predicación de San Pablo rápidamente. Ahora, aquí tenemos la foto de Silas. Bueno, eso de foto es un decir, ¿verdad? Pero este es Silas. Y aquí tenemos a Timoteo con su madre Eunice y su abuela Loida. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos menciona Lucas los nombres de la mamá y de la abuela, pero fueron importantísimas. Pero en las cartas de San Pablo sí las menciona porque San Pablo las manda a saludar además. Ahora, aquí, bueno, aquí vemos a Timoteo muy chiquito con su mamá y su abuela. Aquí ya la foto está Timoteo más grande con Pablo. Timoteo fue muy importante para San Pablo. Bueno, el que sigue. Conforme iban pasando por las ciudades, los evangelizadores, o sea, Pablo y Silas, y Timoteo, iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Nótese también la importancia de los presbíteros y apóstoles de Jerusalén. Es decir, en cualquiera de las iglesias a las que llegaban, les tenían respeto, sabían que era algo importante lo que los de Jerusalén les mandaban decir. Entonces, siempre fue importante, siempre desde un principio hasta la fecha, importante los apóstoles, pues los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los presbíteros de Jerusalén. Siempre se ha respetado y se ha tomado en cuenta las decisiones de los grandes. A ver, el que sigue. Ahora, luego de algunos días atravesaron la región de Frigia y la región de Galacia, que es donde les digo que de los Gálatas no dice nada en el libro de los Hechos, San Lucas, pero sí hubo predicación, sí estuvo allí, déjenme decirles, en Galacia estuvo del otoño del 46 a mayo del 48, como les digo, casi 2 años. Entonces hubo mucha predicación en Galacia.
Después de Galacia atravesaron Frigia, las zonas de aquí, y la región de Galacia. Pero ven, nada más así dice San Lucas, atravesaron la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia, esta región del sur, donde está Éfeso. Esa región es la que les había impedido. Estando ya cerca de Misia, que es la que les había yo mostrado, pero ahorita aquí no lo ve, intentaron dirigirse a Bitinia, que estaba más al norte, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y llegaron, ¿qué? Y bajaron a Troade, la antigua Troya. Aquí está. Este mapita se los quise volver a poner porque está como que muy claro, digo, no tiene tantos nombres, tantos lugares. Entonces, para que vieran cómo es la atravesada de Asia a Europa. Claro, nosotros si nos vamos de vacaciones a Estambul, bueno, de vacaciones o de lo que sea, que está acá, también atravesamos a Europa. Estamos en Asia y ¡pum! De repente ya estamos en Europa. Estamos cerquitita y aquí, así, de Troade o Troya, atravesó a Neápolis, al puerto de Neápolis y a Filipos. Y entonces ya predicó en Europa. Ya después irá a Roma en el tercer viaje, pero en fin, aquí nos quedamos en esto, pero lo importante y lo importantísimo para Lucas era ver cómo la evangelización había llegado a Europa. ¿Seguimos? Allí en Troade, cierta noche, tuvo Pablo una visión. Un macedonio de la región de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, intentamos de inmediato pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarlos. Lo que sigue. Notamos a partir de este momento, cuando está en Troade, con esta forma de relatar de Lucas, que Lucas utiliza el pronombre nosotros, por eso dice intentamos. Es la primera vez que utiliza el mos, nosotros, lo cual sugiere que a partir de Troade Lucas se unió a Pablo. A veces utiliza el nosotros y otras veces no, pues seguramente no siempre los acompañó. Y entonces aquí en esta ilustración vemos a San Pablo y este es San Sí. Lucas. Entonces ya está Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en esta evangelización, en este segundo viaje. Sí. Llegan entonces, atraviesan a Europa ya y llegan a Filipos. Filipos, el Evangelio pasa a Europa con la evangelización de Filipos. En Filipos, Pablo estuvo del verano del 48 al verano del 49, o sea, un año estuvo en Filipos, ciudad muy importante de Macedonia. Era, bueno, una ciudad muy importante de Macedonia. Luego se embarcaron, ¿cómo llegaron ahí a Filipos? Pues porque se embarcaron en Troade y navegaron derechito a Samotracia, la isla de Samotracia, ahí muy cerca de Filipos. Y al día siguiente a Neápolis, y de ahí caminando a Filipos. Y aquí tenemos a San Lucas escribiendo. ¿Algo más? En Filipos San Lucas nos va a relatar, les digo, tres aventuras de Pablo, tres situaciones que tuvo. Y es curioso cómo, pues sí, en Filipos nos relata tres y de Galacia no nos relató nada. Pues sí, quién sabe, ¿verdad? El gusto de San Lucas. Pero además, pues San Lucas ya estaba aquí con él. Ya en Filipos se ve que estaba Lucas y por eso ya nos relata lo que él vivió. Ahora, en Filipos eh, llegó el sábado y se ve que preguntaron por la sinagoga y de los judíos y no ha de haber habido sinagoga, no ha de haber habido. Y entonces preguntaron dónde se reunían los judíos y les dijeron que en el río. Entonces, el sábado salieron de la puerta y fueron a la orilla del río donde supusieron que había un lugar de oración.
se sentaron y empezaron a hablar a las mujeres que habían concurrido. Ahí en el río pues estaban las mujeres lavando, chismeando, intercambiando recetas, lo que fuera, ¿verdad? Y San Pablo, y también hablando de Dios, porque eran creyentes. Y entonces San Pablo, y miren aquí seguramente es Timoteo, porque está muy chiquillo, Silas, quizá, en fin, lo que sea, están predicándole a las mujeres, cosa que supongo que le debe haber costado trabajo a Pablo, porque Pablo era judío, y eso de estarle predicando a las mujeres no le debe haber caído muy bien. Sino, sin embargo, dijo, pues Dios es lo que quiere y el Evangelio debe llegar a todos lados, vámonos con las mujeres. Así que ahí se ven en el río predicando. Ahora, entonces una de ellas que adoraba a Dios, o sea, les digo, eran buenas judías, que adoraba a Dios, nos escuchaba. ¿Ven? Este nos muestra que está ahí Lucas. Lucas está hablando ahí, que él también hablaba en la predicación y nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia esta mujer. Era natural de la ciudad de Tiatira. Esta ciudad de Tiatira es por la provincia de Asia, que no la vimos, pero bueno, por allá está. Y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. Miren, hasta está vestida de púrpura. Era una mujer seguramente de mucho dinero, porque la púrpura era una tintura muy cara. Era nada más, se utilizaba para los mantos de las personas muy importantes, muy ricas. Y pues ella era la que vendía esos tejidos de púrpura y entonces se supone que era muy rica. Ahora, a ver si lo dice el letrero que sigue. No, bueno, lo que les quería comentar de Lidia. Lidia se quedó, no, antes. Lidia creyó en la predicación de Pablo, pero ella y toda su familia, y ella y toda su familia se hicieron bautizar y le pidió a los evangelizadores, a Pablo y los suyos, que se fueran a su casa y que predicaran a todos ahí en su casa. Así que Pablo tuvo esa oportunidad de estar en casa de Lidia predicando, ya no en la orilla del río, sino en casa de Lidia. Ahora, otra de las cosas que sucedieron en Filipos es lo siguiente. Mientras, ahora sí, Luis Miguel, el que sigue. Un día que se dirigían al lugar de oración, ven, otra vez es nos. Un día nos dirigíamos al lugar de oración. Nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu divino. Era una pitonisa. Estaba poseída de un espíritu pitón. Esta pitonisa solía pronunciar oráculos, proporcionando así mucho dinero a sus amos. Miren, aquí está la chavita, la, que tenía La un divina. espíritu adivino, ¿verdad? Entonces hacía mucho dinero y era para sus amos. Entonces dice que nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y le dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Pablo sabía que con el nombre de Jesús los demonios saldrían. Y ese espíritu era un demonio, tenía que salir. Ahora, como vemos, dice, pues no decía nada malo la pitonisa. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Pues sí, pero era algo que San Pablo se daba cuenta que era obra del demonio. Entonces, no debía de ser ese espíritu. Y entonces, por eso, con solo el decir el nombre de Jesucristo, mandó que saliera de ella. Y así fue, salió el demonio y entonces ya la niña esta ya no pudo adivinar, ya no tenía esa cualidad de adivinar. Y lo que sucedió fue que pues a los amos no les gustó el asunto, porque se les acabó su minita de oro, su gallinita de los huevos de oro.
Entonces sucedió que los dueños de la esclava no se pusieron contentos de que la esclava ya no tuviera el espíritu de adivinación, pues se les había ido su esperanza de ganancia. Y entonces prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. Y entonces el pretor sí aceptó la acusación y los mandó golpear con varas y los mandó meter a la cárcel. Aquí tenemos a Pablo y a Silas siendo variados, bueno, lastimados con varas, a primero quitarles las vestiduras y entonces lastimarlos. La que sigue. La gente se amotinó contra ellos, pues como siempre pasa, ¿verdad? Que la verdad es que no había motivo para amotinarse, la verdad no había nada para que estuvieran en contra de San Pablo. Y sin embargo, con que unos gritaran y unos estuvieran diciendo que estaban ellos alborotando la ciudad, ya todo el mundo se acercó allí y se amotinó contra ellos, de modo que los pretores ordenaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que los custodiase muy bien, con sumo cuidado. Este carcelero, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies con un cepo, para que no se le fueran a escapar. Miren nada más el cepo, a los pobres Pablo y Sila, la que sigue. Pero en una noche, hubo un terremoto que sacudió las puertas de la cárcel y se cayeron las puertas de la cárcel y se les zafaron los cepos y las cadenas y se quedaron libres. Ellos estaban, pues aquí lo dice, hacia medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios cuando hubo un terremoto tan fuerte que se abrieron las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas de todos. Entonces, el carcelero al ver eso pensó, qué barbaridad, me van a castigar porque huyeron los presos. Y lo que quería hacer, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido y que lo iban a castigar. Pero Pablo le gritó, no te causes ningún daño, estamos todos aquí. Nadie se había ido, todos se habían quedado allí, así que el carcelero no le iba a pasar nada y aquí lo tenemos. Pablo y Silas tranquilizando al pobre carcelero. Este carcelero, al ver lo que pasó, les pide a Pablo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? No salvarse del terremoto, sino salvar su alma. Y Pablo aprovechó para predicarle, para decirle, de Jesús es el Mesías, cree en Jesús, ten fe y te salvarás. Eso es lo que necesitas, tener fe y bautizarte. Ya ven que la base de la predicación de San Pablo es que la salvación la obtenemos por la fe. Jesús nos salva a condición de tener fe. Eso es lo que le pide al carcelero. Entonces el carcelero lo invita a su casa, le lava las heridas, les sirve un banquete y todos en la casa del carcelero se convierten, todos son bautizados y todos creen en la predicación de San Pablo. Al día siguiente regresan a la cárcel y ahí se quedan en la cárcel para que no haya problemas y allí los vean. Pero entonces los pretores y estos, sí, jefes dicen, no, si estos no se escaparon de milagro, porque pues si se abrieron las puertas era para que se escaparan, mejor vamos a dejarlos ir. Así que les dijeron, miren, váyanse así disimuladamente, váyanse de aquí, ya no los queremos. Y que dice Pablo, ah, sí, pues ahora no, porque si así a nosotros nos encarcelaron injustamente,
y no quisieron escuchar que somos romanos, porque eran ciudadanos romanos, tanto Silas como Pablo, no tenían por qué habernos encarcelado. Y ahora sí, ¿quieren que disimuladamente ya no estemos aquí? No, por favorcito, vienen y nos dejan salir legalmente en toda forma. Y así lo hicieron. Fueron los pretores, los dejaron salir y salieron de la cárcel. Pero ya no se quedó mucho tiempo en Filipos, ya fue muy poquito lo que se quedó Pablo y entonces ahora se fue a Tesalónica. Estas ruinas que nos puso Luis Miguel son muy interesantes. Es muy bonito ver que todavía hay ruinas que puede uno visitar y más o menos con la imaginación saber cómo eran esos lugares. Lo que sigue. Tesalónica era una ciudad muy importante. En Tesalónica van a estar los discípulos del verano del 49 a la primavera del año 50. Allí los judíos sí tenían una sinagoga y Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y probando que Cristo, es decir, el Mesías, tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Ese Mesías que ellos esperaban de siglos antes, bueno, muchos siglos de siempre, los judíos esperaban el Mesías, ese Mesías que en griego se dice Cristo, tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Este Cristo, el Mesías, les decía, es Jesús a quien yo os anuncio. Y les predicaba a todos, a hombres y mujeres. Ahí había muchas mujeres que creían en él. ¿Y qué sigue? Pero los judíos, cuando dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, los judíos, porque además siempre son los judíos los que vienen y los quieren perseguir y los que meten la cizaña y los que hacen alborotos, pero son los judíos empeñados en que no podía predicar San Pablo, que podían convertirse al cristianismo todos los gentiles con el puro bautismo. Los judíos se refieren a los judaizantes, los que querían que a fuerza primero se hicieran judíos y luego ya se podían hacer cristianos. Y eso de hacerse judíos era que se circuncidaran y de que cumplieran con todas las normas alimenticias y con todas las leyes, esas exageradas, absurdas y añadidas que habían hecho los judíos en el transcurso de los años. Entonces, San Pablo insiste en que no, los gentiles pueden ser cristianos con solo tener fe en Jesús, seguir a Jesús, conocerlo, conocer a Jesús, seguir a Jesús, creer en Jesús y tener fe. Con eso ya es suficiente y bautizar. Entonces, los judíos, estos los judaizantes, movidos por la envidia, reunieron a maleantes y acusaron a Pablo y Silas ante los magistrados de la ciudad mientras gritaban, esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí y Jasón, un pobre señor muy bueno, los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey. ¿Se acuerdan que a Jesús también con ese pretexto de que decía que era rey, es que lo juzgan falsamente, se buscan esos testigos falsos y ese es el motivo por el que lo mandan crucificar, porque se dice rey y entonces está en contra del César. Y aquí es lo mismo, que todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey. Ese es el pretexto para atacar a Pablo y sus compañeros. ¿Avanzamos? Pablo y Silas entonces huyen hacia el sur, a la ciudad de Berea, y se dirigieron hacia la sinagoga de los judíos. Estos Es que Pablo siempre va primero a la sinagoga. Eso sí, ya nos lo había platicado Luis Miguel.
Primero es la predicación a los judíos en la sinagoga. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente, allí en Tesalónica, examinaban las escrituras y muchos judíos creyeron, también los griegos, y entre los que había mujeres distinguidas. Aquí vemos en esta ilustración mujeres distinguidas en Tesalónica. Muchos creyeron, lo que sí. Pero nuevamente los judíos judaizantes llegaron a alborotar y agitar a la gente, de modo que los hermanos condujeron a Pablo hasta Atenas. En esta ocasión, pues sí, lo vimos en el mapa, se lo llevan por mar hasta Atenas. Deja a Pablo ahí en Berea, a Timoteo y a Silas, y se va solamente Pablo. Y es que tiene que huir rapidito, tiene que irse ya, ya, ya. Pero deja a Silas y a Timoteo y les encarga que le echen un vistazo a Tesalónica, estaban en Berea. Tesalónica está cerquita, que fueran a Tesalónica a ver cómo están las cosas. Bueno, los dejó encargados de eso, mientras se iba Pablo a Atenas. Aquí tenemos el aerópago de Atenas. Atenas es la ciudad luz del pensamiento. Llega Pablo a Atenas feliz porque llega a la ciudad luz del pensamiento. Él sabe que Cristo es la luz del mundo. Entonces dice, híjole, estoy ahora en la ciudad luz del pensamiento que voy a poder hablar de Jesús. Muy bien, porque además él tenía mucha preparación filosófica, mucha preparación retórica, mucha preparación de todo. San Pablo era un hombre muy, muy preparado y entonces dijo, de aquí soy, de aquí soy, voy a poder predicar mucho a Jesús. Y se fue a la sinagoga. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora. Miren, el ágora es esto, es una especie, pues ese es el mercado, sin especie de, es el mercado. Es el lugar donde se reúnen toda la gente, donde están todas las oficinas de gobierno y donde están todos los puestos y el mercado y todos los negocios, y ahí es el ágora. Entonces, discutí en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraban. Todos los que pasaban por ahí, él no perdió oportunidad para hablarles. Entonces, trataban también conversaciones con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Esos epicúreos y estoicos, filósofos griegos, ellos querían la felicidad, pero de diferente manera de la religión. Porque déjenme ver si lo encuentro rápidamente, porque así como aprendérmelo, no me lo aprendí. El epicureísmo buscaba ambas escuelas filosóficas griegas buscaban la tranquilidad del alma, pero por caminos opuestos. El epicureísmo a través de la búsqueda de placeres simples, evitando el sufrimiento. Los epicúreos evitaban el sufrimiento y buscaban placeres simples. Y el estoicismo mediante la razón, la disciplina y la aceptación de lo inevitable. Esos eran las corrientes filosóficas que ahí se discutían y Pablo estaba ahí entre ellos. Luego, un día, era muy interesante todo lo que Pablo decía. A todos les gustaba que estuviera ahí Pablo. Bueno, un día ya no lo dejaron en el ágora, sino que se lo llevaron consigo al aerópago. El aerópago era el lugar donde se reunía la gente importante, los filósofos importantes, y allí es donde le dan oportunidad de que hable. Y ahí les dice Pablo, porque él había encontrado, cuando él llegó allí solito, porque los otros se habían quedado en Berea,
Él estuvo viendo todos los monumentos y los altares que había para todos los dioses que tenían ahí en Atenas, dioses griegos y romanos y de todo tipo, pero encontró un altar que decía para el Dios desconocido y dijo, de aquí me cojo para mi predicación. Y entonces les decía, veo que son los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Se ve que ellos tenían altares para todos los dioses, una multitud de dioses, pero se les quedaba en la mente, y si hay uno que no le tenemos altar, y si resulta que es importante, pues mejor, por si acaso hay uno que no le hicimos caso, le hacemos aquí su altar y se lo pusieron al Dios desconocido. Y les dice, Pablo les dice, pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. Él que a todos da la vida, el aliento y demás cosas, él que creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la tierra y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, es decir, por medio de la naturaleza, ¿verdad? Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Dice Pablo, si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse. Dejen todo eso y conviértanse porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según su justicia por medio del hombre que ha destinado, o sea, Jesús, ¿verdad? Por medio del hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Es lo que predica Pablo, que Jesús resucitó y que es la prueba de que es Dios, que Jesús es Dios, resucitó. Pero miren, ahí está en el aerópago dando su discurso y muchísimos escuchándolo. Algunos se burlaron de él y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Y pues no quisieron creer, que de todos modos creyó un Dionisio el Areopagita, una mujer Damaris y otros también. Así que sí hubo quien creyó allí en Atenas. Sí tuvo éxito hasta cierto punto Pablo. Él creía que iba a arrollar, él creía que iba a tener un éxito enorme, que después de su predicación esta que acabamos de leer, bueno, que todos iban a convertirse, todos, porque había sido una predicación maravillosa. Y no fue así, no fue así. Le fue mal en Atenas, pero bueno, de todos modos, algunos sí creyeron. Entonces Pablo se salió de Atenas y se fue a Corinto, al sur de Atenas. Allí en Corinto, miren las ruinas de Corinto, en Corinto se encontró a una pareja, a Áquila y Priscila, eran esposos. Ellos dos fabricaban tiendas de campaña igual que Pablo. Entonces se resultó perfecto porque Pablo llegó con ellos y los ayudó en el trabajo y les predicaba. Y además ellos eran judíos creyentes que habían estado en Roma, pero que el César Claudio los había corrido.
Ese César Claudio había corrido a todos los cristianos de Roma y por eso habían salido y se fueron a Corinto. Entonces, Pablo se fue a Corinto, donde permanece de la primavera del año 50 al verano del 51. Fíjese, ya se está acabando este segundo viaje, porque dijimos que terminaba en el año de 51 y ya estamos en verano del 51. En Corinto se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, y su esposa Priscila, que acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma y se llegó a ellos porque eran del mismo oficio. Ahí están, lo que pasa es que las ilustraciones son chiquitas, pero se ve muy bonito, es interesante cómo fabricaban las telas y las cosían para hacer las tiendas de campaña. Cuando Silas y Timoteo regresaron de Macedonia, porque ya ven que los había dejado allá en Berea, lo alcanzaron en Corinto. Traen ayuda económica de los filipenses. Dato también aparte, entre paréntesis, importante. Los filipenses fueron las personas que más ayudaron económicamente a Pablo en todo su viaje, en todos sus viajes. Le mandaban ayudas económicas. Entonces, traen ayuda económica de los filipenses y Pablo entonces puede ya no trabajar tanto. Y entonces se dedica enteramente a la palabra, dando testimonio a los judíos de que el Cristo era Jesús. Ellos, los judíos, se opusieron y blasfemaron, a lo que Pablo se sacudió las vestiduras y les dijo, a volar, a volar. Desde ahora me voy con los gentiles. Se retiró de allí, se retiró de la sinagoga, ya no les predicó a los judíos y se fue a casa de un tal Justo que adoraba a Dios. Miren, ahí está Pablo predicando en Corinto, en el ágora, en los mercados, en donde pudiera, predicaba. Bueno, ahí Corinto no, quizás no se llamaba ágora. Ahora, muchos corintios creían y al oír a Pablo se bautizaban. El Señor le dijo a Pablo durante la noche en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y aquí tengo un pueblo numeroso. Permaneció Pablo en Corinto 1 año y 6 meses, 1 año y medio, hasta que los judíos, como siempre, organizaron una revuelta contra Pablo, lo empiezan a perseguir y Pablo va a tener que salir de Corinto. Újole, y ya estoy oyendo que son las 9 y yo aquí sigo hablando. Qué barbaridad, pero ya vamos a acabar. Sale de Corinto y sale con Aquila y Priscila y se va a Éfeso. Y ahí en Éfeso deja a Aquila y Priscila evangelizando. Por eso a ellos se les atribuye la fundación de la iglesia de Éfeso. Pero bueno, nada más los deja. Predica una temporadita allí en Éfeso y se va. Le piden que se quede. Aquí dice, entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase ahí más tiempo, pero no accedió. Al despedirse les dijo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y sí quiso Dios, sí volvió. Y zarpó de Éfeso, desembarcó en Cesarea. Y después de subir a saludar a la iglesia de Jerusalén, bajó a Antioquía, terminando así su segundo viaje apostólico. Y ahí termina el segundo viaje apostólico. Y vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de recorrer con Pablo la expansión del cristianismo, que habiendo nacido en Jerusalén en el año 30, ahora en el otoño del año 51, está ya en Europa. Ya está en Europa en el año 51. Gracias a Dios por todo. Y gracias a ustedes por haber estado aquí una horota. Gracias a Perdón, usted. por más que le quiero dar velocidad y luego hablo así hasta como que atropelladamente, pero pues no, se me va, la emoción me gana. Pero estuvo bien, muy bien. Gracias, Excelente, Esperanza, muy bien. gracias. Y nos dejaste ver a este hombre maravilloso que es
San Pablo, uno de los grandes evangelizadores, de quien vale mucho la pena conocer su vida, su historia, porque es un hombre que inspira. Te inspira para ser cristiano, te inspira para ser evangelizador, te inspira para quitarte el miedo de actuar, de llevar la palabra, pues para hacer lo que Dios te pida. Es un hombre inspirador. Y pues en el colegio, la mayoría de ustedes están en el colegio, pues hay un curso de Pablo, apóstol de Cristo, un curso de 6 meses que es maravilloso ese. Vamos viendo con mucho más detalle pues, todo lo que ahora Esperanza nos presentó muy bien en esta hora, ¿va? Bueno, pues, comentarios, dudas, preguntas. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy bueno. Todo muy bien. Bueno, A mí me Gracias. impresiona, a mí me impresiona esas distancias, veo los mapas y en este viaje, bueno, pues el recorrido es impresionante, ¿no? Y caminando, pues 10 años. uno se queda sorprendido, cómo le hacía, ¿no? Qué fuerzas le daba Dios para hacer tantos recorridos, caminando en barco, pasando todo tipo de orografía. Y pues eso me alienta, ¿no? A mí me tiene impresionada San Pablo. Realmente es un personaje que me encanta. Y pues qué barbaridad. Hay que seguir un poquito de él, caray, porque de veras esos recorridos son de terror. Los veo en el mapa y digo qué barbaridad. Todo lo que hizo. Y en diferentes sí. estaciones del año también, con unos fríos, con unas nieves y Sí. unos calorones, en fin, de todo debe haber pasado. Pero Dios lo motivaba, Dios le hablaba, Dios le decía, ánimo, tú síguele, aquí estás bien, ahora vete para acá, ahora vete para allá. Y él era obediente al Espíritu Santo. Y eso hay que agregarle a lo que dicen ustedes, Emma Esperanza, hay que agregarle el problema de la inseguridad, porque Sí, como decimos en los exacto. cursos, no crean que la inseguridad se inventó ahora en el siglo XXI. Entonces, recorrer todas esas regiones, todas esas montañas a pie, además de las inclemencias, las hambres, los fríos, los calores, la inseguridad. Y fueron, se sabe, muchas veces asaltados, golpeados, etcétera, pues por estar caminando por ahí, por esas tierras, ¿no? Lo cual le añade un gran valor porque San Pablo nunca se quejó y no se rajó, con todos los inconvenientes. Y nosotros que estamos aquí a gustito en nuestra casa y tenemos la iglesia aquí a 2 cuadras y todo eso, a veces, ay, cómo nos pesa ir a misa, cómo nos pesa entrar al servicio del Señor. Todo un ejemplo, Pablo, todo un ejemplo, que ojalá nos mueva en nuestra conciencia y ojalá mueva nuestro cristianismo hacia un cristianismo de servicio, un cristianismo que sale de la persona, cristianismo que sale del templo y va a buscar al hermano. ¿Va? Ahí saben, un detalle, nosotros vimos cómo llega el Evangelio hasta Europa. Bueno, gracias a Dios que llegó a Europa. Bueno, claro, todo es gracias a Dios, porque de Europa pudo venir a América. Exacto. Y entonces nosotros somos evangelizados porque los europeos nos vinieron a evangelizar. Entonces, pues todo eso es maravilloso realmente cómo hace caminar el Evangelio Dios. Bueno, y pues así como hablamos de lo impresionante de las distancias en el segundo viaje, pues en el tercero se le echó a pata desde Roma hasta España y de regreso. Wow. Entonces, ya verán la categoría, la talla de hombre que fue San Pablo. Todo un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de vida y de cristianismo. ¿Va? Pues muy bien. Hermanos, pues muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima cápsula de fe el martes que viene. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones para todos. Descansen, bye. Bendiciones. Igual. Hola, bendiciones.